Estimado Nathan, vamos a hablar un poco sobre la situación en Chile. Ayer hubo unas elecciones muy importantes, elecciones presidenciales, primera vuelta. Sacó Bachelet Michelle Bachelet, en realidad segundo. Es la segunda vez. Bueno, ya vez. fue presidenta, digamos, y se está volviendo a presentar. Estaba pensando si la primera presidencia había sido No hay reelección. De 8 años. Hay reelección, siempre se confunde uno cuando hay reelección no consecutiva. Claro, o sea, vos podés presentarte un mandato, tenés que dejar pasar un mandato entero y recién ahí podés volver a presentar. Ahora engrane. Ahí va. Vamos a hablar un poco sobre los resultados, en donde Bachelet un 46 y tanto por ciento. Sí, casi 47%. Y por otro lado, la candidata de la derecha, Evelyn Matei, sacó un poco más del 25% de los votos, ¿no? Sí, al final a Bachelet no le alcanzó para llegar a la primera vuelta, que es un poco a lo que ella aspiraba. Pero bueno, todo indica que va a ser elegida presidenta de Chile en la segunda vuelta, que va a ser el 15 de diciembre. No hay mucho misterio en ese sentido, pero sí algunas conclusiones me parecen interesantes para sacar. Ustedes saben, Chile fue gobernada desde la salida de Pinochet por una coalición de partidos entre el socialismo y la democracia cristiana, a la cual pertenece Bachelet. Hubo 4 presidentes de esta coalición. La famosa concertación. La concertación, exactamente. Los primeros 2 demócratas cristianos, los segundos 2, Lagos y después Bachelet, socialistas. Vino un presidente de derecha, Piñera, el primer presidente de derecha desde el fin de la dictadura. Y bueno, ahora volvió a ganar y todo indica que va a ser de nuevo elegida Bachelet, ¿no? Bajó considerablemente la cantidad de votos para el partido de Piñera, ¿no? Sí, la derecha chilena está en una crisis muy grave. Una crisis que viene de una especie de crisis cultural, digamos, que viene de un momento, desde mi punto de vista, que es cuando a Pinochet lo detienen en Londres, no sé si se acuerdan, lo detienen en una clínica en Londres. En ese momento empiezan a surgir un montón de novedades sobre las cuentas secretas de Pinochet. Parece mentira, pero hasta el momento había un sector importante de la sociedad chilena, pero importante, no una minoría como acá, digamos, 10, 15, un sector importante de la sociedad chilena que todavía tenía una valoración muy positiva del gobierno de Pinochet y de la figura de Pinochet. Las violaciones a los derechos humanos, comprobadísimas, importaban poco. Ahora, ahí sí se empezó a producir una crisis. Nos se dieron cuenta que Pinochet, además de asesino, era ladrón, digamos, ¿no? Que era chorro. Que era chorro. Eso le generó más rechazo. Eso generó un rechazo enorme. Y ahí empezó una crisis de la derecha. Piñera la logró. Piñera, y esto también hay que decirlo, es del sector más liberal y menos pinochetista de la derecha chilena. Piñera es la derecha más democrática, más moderna. De hecho, Piñera acompañó muchas de las iniciativas en su momento de la concertación para despinochetizar la Constitución chilena. Ustedes saben, Chile es un caso único en el mundo donde un montón de gobiernos democráticos se rigen por una Constitución escrita por una dictadura, digamos. Pero justamente ese es uno de los puntos que yo creo entra fuerte en discusión ahora en Chile, no solamente con los resultados de ayer, sino también con lo que se supone que va a pasar el 15 de diciembre. Porque lo ha anunciado Bachelet en varias oportunidades, la idea de una asamblea constitucional que modifique la Constitución. Y de acuerdo a cómo se dieron los resultados en el día de ayer, uno puede entender o más o menos intuir que las otras fuerzas que han ganado algún espacio en la política electoral, como son el partido Minami o el de Parisi, van a presionar en función de una reforma constitucional que, como vos marcabas, es una Constitución creo que del año 84, ¿no? 85, fue votada por el 85. 85 debe ser una Constitución pinochetista. Sí, totalmente. Escuchaba la cantidad de gente que fue a votar, ¿no? El porcentaje, que no fue 50%. Muy alto, porque no es obligatorio. No, ahora, eso es un punto interesante, que es que a mí siempre, digo, cuando uno habla, Chile siempre fue un ejemplo, ¿no? Para Magallanes y todo ese sector, fue un ejemplo de democracia e instituciones en América Latina. Ahora uno piensa, un país como Venezuela, que yo soy muy crítico de un montón de cosas que pasan en Venezuela, me parece que Venezuela vive un proceso de desinstitucionalización rampante desde que llegó Chávez, etc. Ahora, en Venezuela, donde el voto también es optativo, vota el 80% de la población. Un país donde vota el 50% de la población. ¿Es más o menos democrático que un país donde vote el 80%? Digo, también para entrar en este tipo de comparaciones, digamos, ¿no? No es el único país de América Latina donde el voto es optativo, pero sí vota muy poca gente, 50%. ¿Y se ha hecho algún relevamiento en relación a por qué la gente no quiere votar? Bueno, me parece que es el problema de lo que uno podría llamar democracias de centro. O sea, democracias en donde hay 2 partidos que por lo menos hasta ahora, y este es el gran desafío de Bachelet, por lo menos hasta ahora se parecían bastante. O sea, ni la concertación ni la derecha cambiaron, digamos, las vigas maestras de la política económica pinochetista. Hicieron correcciones, pero la salud sigue siendo carísima. La educación, incluso la educación pública universitaria, es paga. Bueno, ahora el desafío de Bachelet, me parece, y es lo que es más complicado, ella en su momento hizo un primer gobierno de cambio suave,
puras correcciones, digamos. Ahora, me parece que hay una demanda de hacer un gobierno de cambio fuerte, de cambio intenso, de cambio más radical. Hay que ver si la misma persona, sostenida básicamente en la misma coalición de partidos, puede hacer algo muy diferente a lo que hizo antes o a lo que hicieron Lagos y los demás presidentes. Eso me parece que está en la duda. O sea, ¿puede la misma mujer que hizo un gobierno suavemente reformista hacer un gobierno de cambio intenso en esta segunda etapa? Bueno, ese es un desafío. Bueno, también el contexto, ¿no? Y con el que llega. Y hubo promesas en relación a eso, lo que señalaba Lucho, de la reforma de la Constitución, la reforma de la educación universitaria, privada, entre otras medidas que realmente son de fondo. Sí, Bachelet hizo promesas muy ambiciosas, digamos, a diferencia de lo que venía ocurriendo con la izquierda chilena, que era una izquierda, digámoslo elegantemente, muy suave, muy reformista, muy diplomática, digamos, no era una izquierda de patear todo por el aire. Esta vez sí hizo promesas muy fuertes. Ahora, si uno mira la estructura, algunos datos estructurales de Chile, por ejemplo, vos decís, bueno, ¿cómo se mide si un país es o no es neoliberal? Por ejemplo, presión tributaria, o sea, ¿cuánto peso del Estado? ¿Cuánto recauda el Estado? Bueno, en Argentina el Estado recauda más o menos 38% del PBI, más o menos. Es el nivel de recaudación de presión fiscal más alto de la historia de Argentina. Chile 20%. O sea, más o menos la mitad que Argentina. Tasa de sindicalización. ¿Cuánta gente está sindicalizada? Argentina 25%, Chile 10%. Claro. Bueno, ahí tenés algunos indicadores de por qué uno dice que Chile es un país neoliberal con un Estado neoliberal, digamos. Totalmente. ¿No? Y es respecto de las elecciones y del modo de votar, es el primer año en el que no hay que inscribirse para votar. Antes era optativo, pero vos tenías que inscribirte una semana, había un plazo. No, antes era obligatorio, pero te tenías que inscribir. Ah, ok. Bueno, ahora es optativo y no te tenés que inscribir. Exactamente. Es el mismo mecanismo. Sí, es lo mismo, pero al revés, digamos. Exacto. Ahora, lo que es notable es que haya ido solo a votar un 50% y el desafío de esta mujer, que cuando gane, cosa que va a ganar, de ver si ella misma, que viene de una coalición reformista y que hizo un gobierno muy reformista, puede hacer un gobierno de cambio más intenso, más, o sea, si se puede bolivianizar, digamos. Bolivianizar, digamos. ¿Y hay chances de que no se produzca la segunda vuelta, dadas las diferencias tan importantes entre las dos candidatas? No creo, porque la candidata de la derecha, Evelyn Matei, mostró mucha garra. De hecho, en algún sentido le salvó la ropa a la derecha porque parecía que no iban a llegar al balotaje, digamos, que Bachelet iba a ganar sin necesidad de balotaje. Y esta mujer que es hija, bueno, un día podemos contar... La historia es fascinante. Las dos son hijas de generales. ¿No? Uno de un general, los dos formaron parte del gobierno de Allende, el general Bachelet, general de Galista, que fue torturado y murió en la tortura, ¿no? después como consecuencia de la tortura. Como consecuencia de la tortura. El general Matei, que era amigo del padre de Michel, un general. Ellas eran amigas también. Ellas eran amigas, son amigas todavía. Por eso cuando muchas veces se dice que Matei fue cómplice de la... Bueno, la familia de Bachelet no hizo denuncia contra Matei por la muerte de su padre porque consideran que no tenía nada que ver. Gracias, Nathan Sonet.